en estos sistemas. ¿Ya? Ahora sí. Ahí está. Se me había olvidado grabar. Entonces, bueno, el objetivo de hoy día es conocer, chiquillos, y describir las distintas o diversas enfermedades que afectan al cuerpo humano, principalmente al sistema respiratorio y circulatorio, que son los que estamos revisando, ¿sí? Enfermedades del sistema circulatorio. Y hay paréntesis, las imágenes de fondo que yo coloqué corresponde al sistema circulatorio. De hecho, chiquillos, esto es real, ¿ya? Es una exposición que siempre viene a Chile, bueno, y viaja por todo el mundo, que se llama Body Expedition, ¿sí? Que muestran las distintas partes del cuerpo humano en versión real, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a esto, las principales enfermedades del sistema circulatorio, primero tenemos la arritmia, ¿ya? La arritmia, chiquillos, tiene que ver con una frecuencia desigual, ¿sí? Ay, espérame, sí, veía que no me veía en la cámara, ya. Les decía que la arritmia tiene que ver, chiquillos, principalmente con una frecuencia desigual, con taquicardia, ¿cierto? Y eso quiere decir que el corazón empieza a trabajar a pulsos que no son los que corresponden a su cuerpo, ¿ya? Es decir, empieza más rápido, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de esta arritmia que le puede dar a cualquier persona, chiquillos? Una de las primeras que sea congénita, es decir, que sea, ¿cierto?, desde que yo nací. Otra puede ser que, por ejemplo, cuando se nos agranda el corazón, bueno, esto no le pasa a todo, esto pasa siempre de repente producto de alguna secuela, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Cuando se agranda el corazón es cuando este mismo bombea con más fuerza, ¿cierto? Lo que produce de que al bombear con más fuerza la sangre, va produciendo daño dentro del mismo músculo del corazón, ¿ya? Tenemos también otro tipo de enfermedad que es la arteriosclerosis, ¿ya? Si uno ve la palabra, ¿cierto? La podemos relacionar directamente con las arterias, fíjense, arterioesclerosis, ¿sí? ¿Y por qué es causada esta arteriosclerosis, chiquillos? Principalmente por la acumulación de grasas que se dan en los vasos sanguíneos, ¿ya? Es decir, en esta enfermedad, los vasos sanguíneos, la sangre, ¿cierto? En estas paredes de los vasos sanguíneos se va acumulando grasa y eso obviamente no es bueno para el tracto sanguíneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a causar, chiquillos, una inflamación, un engrosamiento, ¿cierto? De las paredes musculares, ¿sí? ¿Qué puede causar este engrosamiento? Es que estas paredes se empiecen a romper y formen trombosis que bloquea los vasos sanguíneos, ¿sí? Otra cosa, si yo les pongo ulcerarse, chiquillos, esa palabra ulcerarse tiene relación con la creación de úlceras. Y cuando a uno se le crea una úlcera, tiene que ver principalmente con cuando se hacen heridas, ¿ya? Heridas, ¿sí? Estas paredes, por lo tanto, pueden producirse heridas, chiquillos, y eso puede ser sumamente negativo para la persona que tiene esta enfermedad, ¿ya? Otro tipo de enfermedad que puede dar a partir del sistema circulatorio es un accidente cerebrovascular, ¿ya? Usted dirán, ¿qué diablo eso? Nos vamos a la palabra cerebrovascular y nos damos cuenta de que se está hablando obviamente del cerebro, que este accidente, este problema va a ocurrir a nivel cerebral, ¿cierto? Pero cuando hablamos de vascular, estamos hablando de vasos, de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, un accidente cerebrovascular, chiquillos, tiene que ver con un problema a nivel de vasos sanguíneos que se encuentran en el cerebro. Ya ese es súper complicado, ¿cierto? Esa enfermedad, o más que enfermedad,
ese problema, digamos, ese accidente, ¿ya? Una de las causas, chiquillos, que pueden darse este accidente cerebrovascular puede ser a través de un golpe, ¿ya? Un golpe en la cabeza puede producir que tú tengas o que produzcas hemorragias en tu cerebro y esas hemorragias obviamente pueden llevar a este accidente cerebrovascular. Cuando hay una hemorragia, chiquillos, es que eh, en algún lugar, ¿cierto? En algún lugar está como bombeando mucha sangre y no es la que corresponde. Ya, eso es una hemorragia, chiquillos, ¿sí? Es cuando existe un exceso de bombeo de sangre en lugares que no tiene que haber mucho exceso, ¿ya? Entonces, espérenme un segundito, chiquillos, que estoy un poquito congestionada. Voy a tomar un poquito de agua, espérenme un segundito. Ya, ahora sí, ya, sigamos. Entonces, ay, ¿qué pasó? Parece que se salió, a ver, ¿qué pasó? ¿Se ve ahí, chiquillos? ¿Se ve? Sí, ya, perfecto, ya, ya. Entonces sigamos con las que nos quedan. Cuando hablamos, bueno, todavía estamos hablando, chiquillos, de los problemas del sistema circulatorio, ¿ya? Tenemos otra enfermedad que se produce en el sistema circulatorio, que es el ataque al corazón, ¿ya? ¿Y esto qué es? Es parecido a otro, por ejemplo, a los infartos, pero el ataque al corazón, chiquillos, es cuando el corazón, ¡pa!, deja de funcionar, ¿sí? El corazón deja, ¿cierto? Deja de enviar y bombear sangre, el corazón ya deja de latir, ¿sí? Tenemos ahí la diferencia principal entre un infarto y un ataque. Obviamente, el infarto es cuando empieza de a poquito a dejar de bombear sangre, ¿cierto? Se empieza a detener, pero el ataque al corazón, chiquillos, el ataque en sí, ¿cierto? Es más complicado porque el corazón deja de funcionar totalmente, ¿ya? El corazón se apaga, ¿sí? Si ustedes me preguntan, tenemos dos personas, una que le dio un infarto y una que le dio un ataque. ¿Cuál de las dos tiene más probabilidades de morir? Yo te puedo decir al 100% que la persona que tuvo un ataque al corazón va a morir sí o sí, a no ser que ocurra un milagro, ¿sí? Pero cuando hablamos efectivamente de ataque al corazón, chiquillos, estamos hablando que el corazón deja de latir, ya deja de latir, así, tal cual, ¿sí? Una de las principales causas de los ataques al corazón tiene que ver con la arteria coronaria del corazón, ¿ya? Que es la que rodea al corazón, ¿sí? Esa arteria a veces se llena digamos, de grasa, a veces se inflama, y eso es, chiquillos, lo que produce que den estos ataques, ¿sí? Hay personas que también sufren de hipertensión o de alto colesterol y también, chiquillos, les puede dar un ataque al corazón por este tipo de enfermedades, ¿ya? Por eso es complicado ser diabético, tener hipertensión, porque no solamente puede provocarle alguna enfermedad de tipo de su enfermedad, o sea, algo que se sienta mal, ¿cierto? Por ser hipertenso, por ser diabético, sino que también eso conlleva a otras enfermedades que pueden ser, por ejemplo, un ataque al corazón, ¿ya? ¿Por qué dan los ataques, chiquillos? Porque de cierta forma también el corazón colapsa, ¿ya? Obviamente, yo le he dicho un montón de veces que nosotros tenemos varios sistemas en nuestro cuerpo, obviamente, digestivo, respiratorio, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ocurre mucho, chiquillos, que hay en ocasiones que colapsa uno de nuestros sistemas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el corazón, como es casi la válvula central, chiquillos, empieza a colapsar también, ¿ya? Danais, dígame. Danais. Ay, sí, ¿se me escucha? Sí, súper, mi niña, dígame.
Ya, a mi perro le dan ataques de epilepsia y le quería preguntar qué le pasa al corazón cuando le dan un ataque de epilepsia. Ya, perfecto, excelente pregunta, mi niña. El ataque de epilepsia, para, a ver, como para decirlo en palabras más simples, es un cortocircuito, ¿ya? El ataque de epilepsia viene principalmente, mi niña, no tanto del corazón, sino que viene del sistema nervioso, es decir, del cerebro, ¿ya? La epilepsia se da cuando existe, como yo les digo, un cortocircuito, es decir, no está llegando la señal o la luz necesaria, por lo tanto se corta ese circuito y esto produce a nivel de cuerpo la epilepsia, que son los movimientos involuntarios. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el corazón cuando una persona está en un pleno ataque, o una persona o un animal, ¿cierto? En pleno ataque de epilepsia, la verdad de las cosas es que el corazón también comienza a acelerarse y es complejo, ¿sí? Es complejo porque puede llevar el ataque de epilepsia a un infarto, no un ataque directamente, que es más grave, ¿sí? Puede llevar a un infarto, por eso hay que controlar digamos, enseguida a una persona, a un animalito que le dé un ataque de epilepsia. ¿Ya? A nivel de corazón, el corazón empieza a bombear, 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 empieza a buscar digamos como que el corazón empieza a buscar todas las soluciones posibles para que el sistema nervioso se calme, ¿cierto? Y pueda dejar de tener estas señales equívocas de epilepsia, ¿ya? Por lo tanto, el corazón obviamente empieza a actuar de manera diferente, ya se empieza a acelerar. Por eso les digo que una persona con ataque de epilepsia puede ser que le pueda producir un infarto, porque el corazón está en constante búsqueda de la normalidad, ¿cierto? Que se empieza a autoexigir, ¿sí? Pero principalmente la epilepsia viene del sistema nervioso, ya, es decir, como un cortocircuito, ¿cierto? En la cabecita, en el cerebro, ¿ya? Pasemos a otra enfermedad del sistema circulatorio, ya voy a tratar de ir pasando más rapidito, es la aneurisma, chiquillos, ¿sí? Que se da principalmente por una dilatación, es decir, como que el, el vaso sanguíneo era de este porte, ¿cierto? Y se fue abriendo, abriendo, dilatando, como un músculo, ¿ya? Se fue esparciendo, ¿sí? Se produce cuando existe una debilidad en la zona de los vasos sanguíneos, ¿ya? Nada más que eso. Cuando le pregunten qué es el aneurisma, ¿cierto? Usted va a decir que es una dilatación de los vasos sanguíneos, ¿cierto? O del corazón, ¿ya? Ahora pasamos principalmente a las enfermedades del sistema respiratorio, ¿ya? La más conocida y, digamos, principal del sistema respiratorio es el asma, ¿ya? El asma, chiquillo, principalmente tiene que ver, bueno, en muchos casos es una enfermedad crónica que le da a muchas personas cuando nacen, ¿cierto? Hay otras personas que se les declara asma cuando son más grandes, pero la gran mayoría de las veces esta enfermedad la padecen desde muy pequeñitos, ¿ya? Y obviamente al ser una enfermedad crónica es una enfermedad que no tiene cura, que es toda la vida, ¿ya? ¿A qué me refiero que no tiene cura? De que si yo tengo asma desde chiquitito, no existe algún medicamento que me quite el asma para siempre. Los medicamentos que existen son para amenorizar o minorizar o disminuir, ¿cierto? Los síntomas que me da el asma, ¿sí? Pero no es para eliminar el asma. Claro, uno se siente mejor y sientes probablemente que no tienes, ¿sí? Pero en realidad lo que te hace sentir es como bajar las dosis, ¿sí? Danais, dígame. Sobre lo que usted dijo del asma, que hay como unas pastillas así, es Ujú. como la vacuna del COVID, no te hace inmune al COVID, sino que como que disminuye que no sé, que te mueras o así, pasa algo muy Exactamente, grave. exactamente, súper bien. Sí, porque es Ah, como la tía que, María Cote. hola pequeña.
Sí, porque al final las pastillas, todo medicamento, chiquillos, lo que hace es que la gran mayoría, como solo, como dijo muy bien la Danais, la vacuna del COVID, ¿cierto? Y en este caso los inhaladores y las pastillas para las personas que tienen asma, lo que hace, chiquillos, es aminorizar los síntomas, que tú no sientas tanto eso en tu cuerpo, ¿sí? Y qué bueno que sacó ese tema la Danais, porque claro, vamos a ver que una de las enfermedades respiratorias que más está en boga, ¿cierto? Que más común está hoy en día, obviamente, es el COVID-19, ¿ya? Volviendo acá al asma, ¿qué es lo que ocurre, chiquillos, con el asma? Lo que pasa es que eh, da una sensación de que las paredes interiores donde pasa el oxígeno, ¿cierto? Se empiezan a contraer, por lo tanto no pasa mucho oxígeno, ¿ya? ¿Y qué es lo que siente la persona que tiene asma? Padece una sensación de asfixia, ¿ya? Que se está asfixiando, que no tiene aire, que empieza así, sobre todo, chiquillos, los ataques de asma son bastante complicados, bastante, bastante, ¿ya? Por eso una persona asmática siempre debe andar en su bolsillo, donde sea, ¿cierto? Con su inhalador, ¿ya? Vamos con el cáncer al pulmón, ¿ya? La principal causa, chiquillos, lamentablemente el cáncer a pulmón, este no es crónico, esto es provocado, es el consumo de sustancias como el tabaco, ¿sí? O cualquier sustancia que produzca humo, pero principalmente el tabaco, chiquillos, o más conocido como el cigarrillo, ¿sí? Ese es el principal agente del cáncer al pulmón. ¿Por qué? Porque lo que empieza a hacer los componentes tóxicos del cigarrillo empiezan a teñir de negro, ¿cierto? Los pulmones de la persona que consume, ¿ya? Hay muchas veces, chiquillos, la gran mayoría de los cánceres de distintos lugares de nuestro cuerpo, son genéticos, ¿ya? En el caso del cáncer al pulmón puede ser genético o provocado por una persona que fuma mucho, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho hoy en día en Chile hay estudios que la principal causa de cáncer de pulmón en nuestro país es a causa del consumo de cigarrillos, ¿ya? Luego tenemos enfermedades del sistema respiratorio que son bastante conocidas por nosotros porque probablemente a más de alguno nos ha dado esta enfermedad o la conoce o la ha escuchado, ¿cierto? Primero tenemos la faringitis, ¿ya? Y tiene que ver, como lo mismo lo dice la palabra, faringitis viene de faringe. Y eso quiere decir que existe una inflamación en la faringe, ¿ya? ¿Y por qué es provocada esta inflamación en la faringe? Puede ser por un virus o por una bacteria. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos faringitis, que es un resfrío, ¿cierto? Es una inflamación en la faringe que puede ser por un virus o una bacteria. ¿Ya? Cabe destacar que los virus y bacterias dentro de los resfríos comunes, dejando y exceptuando el COVID-19, dejándolo afuera, ¿cierto? La gran mayoría de los resfríos comunes cuando son por virus duran a 1 a 3 días, pero cuando son bacterias duran 1 o 2 semanas. ¿Ya? La resistencia bacteriana versus un virus es mucho más fuerte, ¿ya? Si yo me enfermo de un resfrío por una bacteria, lo más probable es que esté mucho más tiempo resfriada que versus si me hubiera resfriado con un virus, ¿ya? Luego tenemos la sinusitis, chiquillos, ¿ya? La sinusitis es en esta parte, ¿sí? Es una respuesta inflamatoria de nuestras fosas nasales, ¿sí? ¿Por qué se da la sinusitis? Se da cuando ingresa una bacteria, un virus por nuestras narices, ¿cierto? Por nuestras fosas nasales y se queda en este lugar. Hay muchas veces también chiquillos que dicen que te puede dar sinusitis cuando tú te bañas y no te seca el pelo. Eso también ocurre, ¿ya? ¿Y por qué? Por la humedad que se genera en este sector, ¿sí? Este sector de las fosas nasales es bastante complejo y hay que cuidarlo muy bien, ¿sí? Si tú estás expuesto a temperaturas muy altas, es decir, o sea, muy bajas, perdón, de mucho frío, tienes que taparte esta parte de la nariz que es la fosa nasal, ¿ya? Porque son bastante sensibles, ¿sí?
Luego tenemos la amigdalitis. Y la amigdalitis, chiquillos, como la misma palabra lo dice, tiene que ver con la inflamación de las amígdalas, ¿ya? Las amígdalas se inflaman, sí, y muchas veces produce, digamos, este pus o materia que uno conoce, ¿ya? Y eso obviamente provoca mucho dolor o mucho ardor en la garganta en sí. ¿Por qué? Porque cuando uno habla es en esta parte donde, cierto, ocurre la vibración, ¿ya? Cuando uno come tiene que pasar por ahí y la amígdala, en este caso, está aquí, en la entrada de la boca, ¿ya? Que es como la campanita que uno se ve en el espejo, ¿sí? Hay mucha gente que cuando chico se le sacan la amígdala, no tiene amígdala, ¿ya? Y si no tiene amígdala es normal, ¿ya? Eh, es necesario cuando una persona, ¿cierto? Las tiene inflamadas, sacarlas, porque obviamente eso puede llevar problemas con las otras partes de la boca que están ahí, ¿cierto? Ahí sí, ahí sí, creo que ahí sí. Ahí sí. Yo tengo la amígdala grande y no casi, como casi nunca me da, pero cuando intento comer se me queda la comida, la amígdala y tengo que tomar un líquido, agua así, y se me pasa. Pero no, a mí nunca me ha dolido ni Ah, nada, ya. ni me arde, pero un compañero de básquetbol de mi hermano, le sacaron la amígdalas porque también las tenía grandes. Mi papá también me la iban a operar, pero creo que esto a usted ya se lo había dicho, pero Sí. salieron en la noticia que una niña de 5 o 6 años le pusieron mucha anestesia y murió, entonces ahí mis papás se asustaron y no me quisieron Sí, operar. exacta sí me acuerdo cuando me contó, sí, 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 sí. Sí, porque lo ideal es que la amígdala hay que operarlas cuando son más chiquititos, cuando tienen entre 6 7 8 años, ¿ya? Pero claro, es complejo el tema de la anestesia porque como son tan chiquititos no hay estudios, no saben más o menos cuál es la dosis o la cantidad de anestesia que hay que poner, así que eso igual es súper complicado. Cuando son grandes las amígdalas, claro, también hay problemas porque obviamente se da el problema al tragar, ¿cierto? Pero no siempre, ojo, no siempre. Y también obviamente se pueden inflamar. Y cuando se inflama y se infecta, ya hay que sacarla sí o sí, ¿ya? Emilia Caro, dígame. Tía, ahora mismo a mí me pica la garganta y como, no sé, como, ¿qué sería que se inflama o algo así? Como, ¿qué cosa pasa cuando me pica la garganta? Ya. Mira, pueden haber distintos factores cuando te pique la garganta. Puede ser que tiene inflamadas las amígdalas, ¿cierto? Puede ser que, de hecho, lo más común puede ser que si te pica es que inhalaste mucho aire y ese aire, en vez de pasar, ¿cierto? Por este tracto, que es el tracto, ¿cierto? Respiratorio, haya pasado por el tracto de la comida y por eso tienes esa sensación de que te pica. Puede ser que hayas inhalado algún polvo y el polvito este no bajó, sino que te quedó acá, ¿sí? Hay distintas causas, ¿ya? Si te pica y te duele, ya estamos hablando de algún virus, alguna bacteria, ¿ya? Pero si es solamente un picor, como que, como que pasa eso, ¿cierto? Como que quieres estornudar para rascarte, eso puede ser, como yo te digo, que fue con el aire o fue con el polvillo, ¿cierto? Que hay en el aire que uno no ve, ¿ya? Dígame. Ay, espérame. Ay, sí, que ahora sí. Ahí sí, mi niña. Y ya, es que como a mí me pega la garganta y cuando así como toso, ahí me empieza a doler, así como Mm, un poquito. Ya, ya, súper. Lo más probable es que quizás estuviste resfriada en algún momento y estuviste un resfriado bastante fuerte.
y quedaste con, no sé si secuelas, no son secuelas, pero quedaste un poquito sensible en esa zona, porque lo más probable es que el resfriado te haya atacado directamente esa zona, ¿cierto? Y quedaste más sensible, ¿sí? Pero eso vas a ver que, por ejemplo, va a pasar un mes, 2 meses y ya no vas a sentir ningún síntoma, no vas a sentir ni picazón ni nada porque obviamente ya habrá pasado y ya se habrá recuperado, ¿ya? Lucas, Lucas, Profesora, a mí se me inflamó la epiglotis epiglotis, y me ya. dio una epiglotitis. ¡Ah! Y Bien. me entró una bacteria al pulmón y casi me muero. ¡Wow! Lucas, estuviste bastante mal porque las bacterias, como yo les decía, son las más difíciles de matar, digamos, de cierta forma, las más difíciles de eliminar de nuestro cuerpo. Son bien invasivas y los pulmones es lo más complejo que uno tiene, obviamente, y lo estamos viendo, de hecho, hasta el día de hoy con el tema del COVID. Ya cualquier cosa que entre en tus pulmones, obviamente, es súper perjudicial para tu salud, ¿ya? Y claro, pues fíjense ahí que él me decía que tuvo un problema con la epiglotis y le dio epiglotitis, ¿ya? Esto tiene que ver con que, para que ustedes se den cuenta de que la mayoría de las enfermedades uno las ve, ¿cierto? Y las asocia al nombre, ¿sí? Ya, a ver. Cris, Profesora, me acaba de pasar algo muy trágico. ¿qué le pasó? Me fui a levantarme porque iba a cargar el computador porque se estaba descargando y no me resbalé, me pegué en las costillas y creo que toqué el pulmón porque no podía respirar. No, Me quedé qué sin aire. peligroso, qué peligroso. Tenga más cuidado, pues. Sí, y como vi que estábamos hablando de esto, mejor Ya, contarlo. sí, me parece perfecto. Lo que te debe haber pasado es que como te caíste y te golpeaste, lo que pasó es que uno es como cuando, por ejemplo, cuando ustedes juegan a la pelota o al básquetbol, no es que a veces te llega un pelotazo así y uno hace, como que por un segundo dejas de respirar, te llega así y queda así. ¿Cierto? Pasa bastante. Ya, Danais y después Joaquín Gómez. Ahora sí, es que a mi perro, como yo le dije, le dan ataques de epilepsia. Una vez yo estaba jugando con él y se pegó como en las costillas, en los pulmones, por ahí, en la puerta y como 2 o 1 minuto después le dio un ataque. ¿Por qué le Uh, pasó eso? ya, lo que debe haber pasado es que como él dejó de respirar, quizás cuando se pegó, que va así, lo que pasa ahí es que debe haber, en ese mismo momento en que él dejó de respirar, debe haber habido una desconexión con sus pulmones y su sistema nervioso. Recuerden que cerebro, pulmones, cabeza, perdón, cerebro, pulmones, corazón trabajan en conjunto. Si uno de esos dos, de uno de estos tres, digo, se desconecta, es decir, no funciona, los otros dos empiezan a fallar o empiezan a buscar algo para suplir la falta. Ya, lo más probable es que si se haya pegado y dejó de respirar por algún segundo, el cerebro haya dicho, ¡pa! Tienes que actuar. Y la forma de actuar del cerebro es mandar señales de epilepsia, ¿ya? Y tiene que ver con eso, con la desconexión entre sistemas, ¿sí? Interesante, interesante la pregunta, Danais, me gustó mucho. Vamos con Williams. Williams. Una cosa que no es del volumen, pero lo que pasa es que un día yo estaba haciendo, o sea, jugando mucho ya, y después me dio mucha sed ya. ¿Ya? Cuando iba a la casa, de repente empecé a ver como verde, cuando más abajo, más verde todavía. ¿Ya? Y empezaba como a subir, hasta que tomé agua y desapareció. ¿Qué era eso? Mm, interesante, no sabría decirte porque es primera vez que escucho algo así. A ver, ¿a alguien se le ocurre lo que puede ser, chiquillos? ¿A alguien se le ocurre lo que puede ser lo que le pasó al compañero? Emilia.
O sea, yo tengo una idea, pero veamos qué nos dicen los compañeros. A ver, Emilia. No sé, yo digo que como que jugó así mucho y se cansó mucho y se mareó y como que, no sé, como que su visión, ay, no sé, la verdad, como que se mareó, jugó mucho y tal vez eso. Sí, por ahí va, perfecto. Damián. No escuché bien la historia del William. ¿Me hace un resumen, por favor? Ya, espéreme, le vamos a decir al Williams, ¿dónde está Williams? Que nos Mira, cuente de nuevo. nosotros estamos en una fiesta de hace harto, ¿ya? Como 2 años o 3, ¿ya? ¿Ya? Y fue demasiado, ¿ya? Y tenía harta sed, entonces iba a la casa por agua, no bebida, porque la bebida no quitaba la sed. Pero como Perfecto. tenía tanta sed, literalmente empecé a ver la vista verde. Por más abajo, imagínense, mire, vean, mire. Esta parte la veía verde, esta parte de la visión. Y cada vez Ya. más verde, entonces así para ver, así. Ah, ya, No podía. perfecto. Yo ya sé lo que te pasó. Y después entonces cuando tomé agua, desapareció la visión. Ya, perfecto. Y ahí nos pregunta, ¿qué nos habrá pasado? Gael. Yo creo que fue como el cambio brusco de luz. Como el sol alumbra demasiado, cuando entras rápidamente a tomar, por ejemplo, agua, como está más oscuro, te duele la vista, por ejemplo, un poco, y empiezas a ver Exactamente. diferente. Muy bien, Gael, súper. Y ese es el factor más importante, chiquillos, el cambio de luz muy brusco. ¿Y eso por qué ocurre? Y lo voy a llevar a nivel biológico y científico. El cambio de luz, uno cuando está expuesto a mucha luz y va a un lugar donde hay menos luz, ¿cierto? Obviamente nuestro cerebro como que queda así como, ¿qué está pasando? No entiendo, ¿cierto? Y es una desconexión, que es lo que yo les comentaba, ¿ya? Es una desconexión, y al haber una desconexión entre cerebro, pulmones, corazón, ¿cierto? Ocurren estos problemas, que en este caso a lo que le pasó a Williams es que vio de otros colores. Sí, hay personas que se marean, se desmayan, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Chiquillos, estamos en la hora, no, qué mal. Ya, vamos a dejar pendiente lo de los últimos que nos quedaron, ¿ya? Y voy a mandarle este power. Dice acá, y esto de hecho lo voy a dejar pendiente para vuelta de vacaciones, me acabo de acordar, porque ustedes salen el miércoles, así que esto va a ser para vuelta de vacaciones. Recuerden que las tareas no son con nota, chiquillos, a no ser que yo les diga, es con nota. Son tareas para ir reforzando la clase, ¿ya? Les puse acá que tienen que investigar al menos 2 enfermedades que no hayamos revisado en el Power, ¿cierto? Que sean de sistema respiratorio y circulatorio, una y una, ¿ya? ¿Y usted qué va a buscar? Características y causas, ¿ya? Gael, dígame. Lo veo ahí Quería, desesperado. quería preguntar si el miércoles tenemos clase o el miércoles es el primer día de vacaciones. No, el miércoles sí hay clases. Ah, ok. ¿Ya, chiquillos?